Hola, ¿cómo les va? Hoy día es lunes 26 de diciembre de 2022. Es el último capítulo del año de nuestro podcast Política para Adultos con Pepe Out y Jaime Belolio. Cada semana aquí hablando de política, sin pelo en la lengua, sin tapujos, ¿no? Sin tabúes, conversaciones no aptas para menores. Pepe Out y Jaime Belolio estamos terminando un año bueno, muy importante, muy relevante, donde pasaron cosas impresionantes, entre otras cosas ese plebiscito, ¿no? Que de alguna manera lo cambió todo del 4 de septiembre. Y estamos terminando el año con un presidente de la República muy activo, muy desplegado. Hoy día a las 6:30 de la mañana estaba en Plaza Italia, estuvo el fin de semana en este incendio en Viña del Mar, pero con encuestas que sin embargo no lo acompañan pese a su despliegue, con una cadena de ayer que dice que la confianza durante todo este año, el presidente cayó del 54% de confianza a un 34%, más o menos pierde 20 puntos en eso, y con una popularidad en torno, una aprobación en torno al 30%. Pepe Out, ¿cómo ves este cierre de año? Bueno, fue un año intenso, ¿ah? Pero asume el 11 de marzo un gobierno refundacional, acompañado además de un proceso constituyente, el mismo refundacional, hijo del estallido de alguna manera, resultado de una crisis social, y vertiginosamente el contexto cambia, ¿ah? En realidad venía cambiando, el resultado de la segunda vuelta lo muestra, 44% vota por un extremo del arco político completamente al opuesto de la propuesta refundacional. Pero el contexto sigue cambiando aceleradamente y produce, a partir del 4 de septiembre, que yo llamo el inicio de una mutación. Para mí, el gobierno del presidente Boric está mutando, está en pleno proceso de mutación. Todavía no está completamente definido cuáles van a ser sus contornos, pero lo que sí está resuelto es que no se trata del presidente por el que votaron en noviembre del año pasado las personas, el 25,8% que votó por su propuesta y por su liderazgo, ¿ah? Termina el año, como tú dices, haciendo cosas que tienen mucho más que ver con las urgencias de hoy y que eran catalogadas como urgencias conservadoras hace solo 6 meses. ¿Ah? Pasamos, por decirlo de manera caricaturesca, de las disidencias sexogenéricas a la agenda transversal de seguridad pública. ¿Ah? O sea, no puedes, si yo te hubiera hecho un guión, tú me habrías dicho que es una película de ciencia ficción. Bueno, no es ciencia ficción. ¿Ah? El gobierno mutó, ¿ah? Y está en ese proceso de mutación acelerada. Y por supuesto, el hecho fundamental de la mutación es el desembarco de líderes emblemáticos de la concertación, particularmente encarnados por Carolina Toá, pero también simultáneamente la conversión del presidente. El presidente es otro. ¿Ah? Yo lo saludo, porque es una maduración vertiginosa, es la maduración además que produce el contacto con la realidad. Muy distinto ser un diputado testimonial opositor que estar a cargo de encarar y resolver los problemas de la ciudadanía. ¿Ah? Ya no importa mucho el tweet del amigo, del ex compañero, del ex dirigente estudiantil que me fustiga porque aprobé en general la ley antibarricada, sino más bien cómo resuelvo la inseguridad de las personas, ¿ah? Para que no se siga profundizando mi caída. Ahora, por supuesto, el problema que tiene eso es, primero, que la gente que te vio en la otra actitud le cuesta creerte, ¿ah? Y eso probablemente requiere una consistencia y persistencia en el tiempo para que empiecen a creerte personas que te vieron allá. Y luego tiene la dificultad adicional que a quienes les gustabas tú de la otra manera,
empiezan a alejarte de ti. Entonces no conquistas nuevos y pierdes viejos. Y yo creo que está en ese proceso. Ahora, yo por supuesto le recomendaría continuar, porque al final la sintonía con el sentido común siempre paga, termina pagando. ¿Ah? Cuando el discurso del presidente empieza a acercarse a las prioridades de la gente, obviamente eso va a terminar redundando en beneficio también de su propia credibilidad y del juicio que tiene la ciudadanía sobre él. Pero hoy día sigue disociado, sus ministros concertacionistas tienen 60-30 y él tiene 30-60. ¿Ah? Ahora, cuando tú te acuerdas de la osmosis, ¿no? Cuando ponías una membrana, el agua termina por igualarse. ¿Ah? ¿Quién va a tirar a quién? Si el presidente va a tirar para abajo a los ministros o los ministros van a tirar para arriba al presidente, esa es una noticia en desarrollo. Yo creo que van a terminar de alguna manera tirándose ambos en ambas direcciones. ¿Ah? Pero el segundo año del gobierno va a ser epistemológicamente distinto del primer año. Está bueno. Porque vamos a tener quiero que otro volvamos. presidente, otro enfoque, parafraseando a Jackson, otras prioridades valóricas y programáticas. Está bueno. Ya, quiero que volvamos sobre el 2023 en un ratito, pero primero déjame preguntarle a Jaime cómo está viendo especialmente el presidente, ¿no? en este cierre de año. Bueno, yo tengo que partir por ese día en que me tocó recibir al presidente Boric junto a Isquia Siches y Giorgio Jackson, de hecho, en La Moneda. Y entender que había un salto generacional importante y que una persona que recién tenía 35 años estaba entrando para luego ejercer como presidente de la República. Lo cual generacionalmente, para mí que tengo 42, es un golpe también. ¿Ah? Es decir, mira, aquí hay una generación de personas jóvenes que la hicieron, lo lograron, con todos los bemoles que uno pueda ver, pero la hicieron. A continuación de eso parte, como bien relata Pepe, con un discurso, y quiero separar un poquito la figura del presidente, porque en esta moneda chica, ya en su momento se veía que había una conexión de él con respecto a la ciudadanía, que no se siguió para el resto de sus ministros. De hecho, en ese primer momento era la propia Camila Vallejo más Isquia Siches quienes estaban ahí y de alguna manera estaban en esa misma sintonía. Sin embargo, después ya vimos que Isquia Siches se demoró solo 3 días en la primera acción soberbia y arrogante de querer ir a Temucuicui a decir nosotros podemos, ustedes no, porque nosotros somos nosotros. ¿Ah? Y salió baleada de ese lugar. Por suerte no le ocurrió nada a ella. Sin embargo, se dio cuenta de que cuando nosotros decíamos que había terrorismo ahí, que se encubría a partir de demandas legítimas, y nos decía que no, que era mentira, era porque éramos nosotros, bueno, comenzó a desmoronarse parte de esa propia tesis. Segundo, las ideas que ellos rechazaron con tanta fuerza, como por ejemplo cuando el subsecretario Cuadrado, que hasta el día de hoy yo no lo he escuchado decir que se disculpa, trató de criminales a quienes habíamos empujado el pase de movilidad, y hasta ahora lo único que ha hecho el señor Cuadrado es mantener el pase de movilidad, porque en el proceso de comunicación de crisis, digamos, de la pandemia y vacunación, ha sido un desastre. Entonces, cambiaron nuevamente las caras. Cuando se hablaba de seguridad, yo recuerdo los discursos de varios de ellos cuando rechazaron todos los proyectos de ley de seguridad y rechazaron todos los estados de emergencia, o estados de excepción, digamos, en el sur, y decía que esto era prácticamente una violación a los derechos humanos, y sin embargo este gobierno ya va por el 16. En educación, cuando acusaron constitucionalmente a un ministro por querer abrir los colegios, y sin embargo hoy día culpan al cierre de los colegios de la gravísimo estado que tenemos, sobre todo en ámbitos de la lectura, con los niños más vulnerables y los más pequeños en nuestras escuelas. La violencia, que pasó a ser antes como algo justificado en torno a sus fines, una violencia estratégica que se justificaba solo cuando los beneficiaba, la tesis de Atria, y hoy día entonces en un maravilloso acto en donde Evelyn Matei le enrostra a quienes hoy día están en el gobierno ahí en Plaza Italia diciendo ojalá que cuando a ustedes les toque ser oposición cuiden la ciudad como lo estamos haciendo ahora. Qué lindo, digamos, esa misma frase. Y finalmente en la ejecución y administración del Estado, en donde las críticas también en el pasado eran brutales, y sin embargo aquí queda la frase
de Otra cosa es con guitarra, ¿no? En que la administración de los problemas y de las emergencias es profundamente difícil, y aquí aprovecho de mandarle un gran abrazo a todos quienes lo están pasando pésimo y perdieron sus casas en Viña del Mar, y ahí es una labor en la cual todos pueden unirse en torno a ese tipo de causas, que no, obviamente no son ideológicas, sino que requieren de un pragmatismo profundo, pero también de una empatía. Y para terminar, se dan esas curiosidades, como decía Pepe. Tenemos hoy día las dos primeras preocupaciones de los chilenos que le generan mayor incertidumbre son la seguridad, y sin embargo la ministra Toá y el subsecretario Marcel son los mejores evaluados. Y la segunda son los problemas económicos, particularmente la inflación, y el ministro Marcel es el tercero mejor evaluado. Es decir, hay una disociación entre esas personas y lo que está ocurriendo, es decir, como que se valora el esfuerzo que están haciendo. Sin embargo, hay un resto del gabinete que es completamente inexistente, o al revés, como la ministra Orellana, se castiga su ortodoxia permanente de tratar de ser una especie como policía del pensamiento. Y en eso destaca el presidente Boric en el sentido que se ha adaptado a esta realidad, como decía Pepe, muy rápidamente, entendió quizás mejor que nadie el tremendo golpe cultural que significó el 4 de septiembre, porque hay otros que todavía siguen una tesis media negacionista y dicen un paso para atrás y entonces dos para adelante, y nuestras ideas siguen vigentes tal como estaban y qué sé yo. En cambio, el presidente ha asumido riesgos. Recordemos que él fue prácticamente como el jefe de campaña del apruebo y pierde, y ahora fue como el jefe de campaña del acuerdo, que junto con Javier Macaya, las dos figuras principales en que logran ese acuerdo, por supuesto con problemas en cada uno de sus aliados y sus coaliciones. Entonces, creo que es el presidente, como bien dice Pepe, quien ha tenido que adaptarse, y en esa adaptación pierde gente de ambos lados, ¿no? Algunos no creen, dicen, pero ¿cómo? Si pasaron todas estas cosas y ahora dicen todas lo contrario, y lo que uno ve es que él mismo también está tensionado internamente, en que cada vez que hace ese guiño socialdemócrata o hacia el mundo de la concertación, siente como un poco de culpa, en donde también tiene que ir a confesarse frente a esos sectores un poquito más radicales. ¿Y cómo continúa esa historia el próximo año? La contestamos en un par de segundos más. Está bien, muy bien. Oye, Pepe, a propósito de esto de las figuras de la concertación que son los que se han ido empoderando y han ido reemplazando esas otras figuras. Claro, si esto era Isquia Siches, Giorgio Jackson, la dupla, hoy día la dupla es Mario Marcel, Carolina Toá, al menos políticamente, digamos. ¿Son ellos los protagonistas, esa pareja en la que va a ser protagonista el 2023? Sí, seguro, seguro. Ahora yo agregaría a Monsalve, que ha jugado un rol fundamental. Muchos preguntan qué habría sido la República sin Manuel. Y por supuesto Analía Uriarte, que completa el cuadro de una nueva hegemonía, porque de eso estamos hablando en la práctica, una nueva hegemonía en la conducción del gobierno. ¿Ah? El eje Orellana-Vallejo, en fin, ha cedido protagonismo y ha cedido, yo diría, participación en las decisiones. Y eso es lo más relevante de lo que ha ocurrido. Y yo creo que es inexorable, porque las circunstancias van caminando en esa dirección. ¿Ah? Y el presidente, como lo decíamos el lunes anterior, el lunes pasado, tiene dos tablas de salvación. Una, el proceso constituyente, y como decía Jaime, fue el jefe de campaña, ahora el acuerdo junto con Javier Macaya, y la reforma de las pensiones. Es decir, para decirlo de manera más gráfica, el acuerdo respecto de una reforma de pensiones, no simplemente la reforma. ¿Ah? Porque tú sabes, los gobiernos siempre se enfrentan a la disyuntiva de levantar la bandera y decir, pucha, aquí está mi proyecto, no pude aprobarlo por culpa de una oposición cerrada y qué sé yo, pero la historia demuestra que siempre el gobierno termina siendo el principal responsable del fracaso y no la oposición a la que tú intentas culpar. Y si no, pregúntale a Bachelet y a Piñera cuánto abominan de no haber cedido el espacio suficiente para construir el acuerdo necesario. ¿Ah? Entonces,
Yo creo que el presidente está subido en un buen caballo, en una buena orientación. ¿Ah? La encuesta de hoy día o anoche lo muestra con claridad. Los principios constitucionales básicos, que son lo más importante del acuerdo, finalmente. Yo creo que el procedimiento que se señaló es más complejo del que debiera. Estaba instalada la piedra de base, que es por aquí va a caminar el diseño y la discusión del debate constituyente. Y fíjate que el que menos acuerdo tiene es 63%. O sea, fluctúa entre 63 y 95% de acuerdo. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en una nación como parte de una nación única e indivisible tiene 82%. El Estado social y democrático de derecho proveído por Estado y privados tiene 89%. ¿Ah? La progresividad, la satisfacción de derechos con respeto al equilibrio fiscal tiene sobre 70%. En fin, para no hablar de los emblemas patrios y qué sé yo, que obviamente son unánimes. Pero te instala entonces un fondo social muy favorable a una constitución de consenso. E imagínate tú que en noviembre o diciembre próximo del año que viene, 2023. esto termine con una constitución aprobada por casi los mismos partidos, llamando a la prueba por casi los mismos partidos que firmaron el compromiso, muy probable, y por 65% o más de la población. Eso no es simplemente un checklist. ¿Ah? Ahora, eso naturalmente te instala un clima, te instala un soporte para que lo puedes tú, mientras haces eso, hacer una política de disenso y de polarización. Tienes que hacer una política acorde con lo que estás empujando en el proceso constituyente. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, la decisión que tomó el presidente de empujar y de forzar al consenso a los suyos, que marca lo que va a hacer el próximo gobierno en todas sus dimensiones. No solo en la constitucional, también en la previsional, también en la tributaria, en fin, porque tú no puedes ser esquizofrénico, digamos, no puedes por un lado empujar un tipo de acuerdo y por otro lado empujar la polarización, el disenso, el golpear a tu oposición, etcétera, etcétera. Jaime, 2023, ¿cómo lo ves? Bueno, en la línea de lo que decía Pepe, primero, este es un gobierno al cual le van a tocar al menos 2 elecciones de aquí en adelante. Es decir, todas sus reformas, todo lo que va a tener que hacer en el Parlamento, va a estar cruzado también por algo electoral. Cosa que no pasaba antes, ¿no? Porque los gobiernos tenían al menos 2 años, el primero y el segundo, para poder desplegar su agenda legislativa y alguna que puede ser a veces un poquito más impopular, para luego meterse en la lógica electoral de la elección de los alcaldes, gobernadores, y después ya en la de parlamentarios y presidencial. En cambio, este gobierno le va a tocar el próximo año esta elección de estos consejeros y después le va a tocar el plebiscito de salida. Y en la de consejeros probablemente es donde va a estar más nervioso, porque es difícil que, o imposible, no, digamos difícil, porque imposible sería mucho, que saque la misma votación que sacó el presidente Boric cuando sale electo. Porque como bien ha dicho varias veces aquí mismo Pepe, hay una correlación súper importante entre cómo te va en el plebiscito, que tú apoyaste una u otra opción y después cuando lleva a los candidatos para reafirmar esa propia opción. Por tanto, debiese seguirse en que es más bien la opción de rechazo. En el momento actual, y no como querían algunos esperar un momento, como decían, más propicio para el ambiente revolucionario. En el momento actual es difícil que haya una gran oleada en la tesis de querer restaurar el octubrismo, que como decía antes, Evelyn Matei le puso un buen pie encima hoy día en la misma Plaza Italia. Entonces, esa lógica electoral va a hacer que las reformas sean complejas y creo que Pepe le apunta muy bien al que probablemente la que va a alcanzar a hacer así más profundamente es la de pensiones, pero que ya el mismo gobierno ha visto que el plazo no podía ser tan corto como lo estaban esperando. Y la tributaria, pero que también van a estar esperando a ver cuáles son las percepciones de lo que viene en el próximo año. Hoy día leí una carta breve ahí que salía en el Mercurio, que alguien decía que si los economistas cuando decían Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, lo decían en forma irónica o no. Claro. Porque la verdad es que la prosperidad económica del próximo año
se ve compleja. Sabemos que va a estar difícil y eso va a marcar también un poco las acciones pragmáticas del propio gobierno. Segundo, vamos a tener la conmemoración de los 50 años del golpe. Y ahí, siguiendo la tesis de Pepe, si hubiese ganado el apruebo, entonces esa conmemoración hubiese sido para hablarle a los convencidos y para marcar una polarización brutal. Siendo el clima en el que está hoy, no conviene hacer eso. El gobierno no va a poder hacer eso. Va a tener que hacer algo más que llame también a la unidad. Si quiere tener un buen resultado en esa nueva propuesta constitucional, no puede hacer de esto el gobierno. Obviamente que van a haber partidos como el Partido Comunista y otros que lo van a querer extremar, pero el gobierno como tal no va a poder ser partícipe de querer hacer una ruptura o de revivir una ruptura porque quedaría completamente offside ellos mismos de lo que debiese hacerse durante el próximo año. Y hay una frase que salió este fin de semana que la dijo el ministro Jackson, le hicieron una entrevista, y el ministro Jackson dice: no creo que este gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia. En primer lugar, yo le recomendaría, no sé, a esta altura, no sé, serán remedios de humildad, porque ya la arrogancia de nuevo, de ahora decir de que no vamos a ser históricos, bueno, yo creo que una de las razones por las cuales pueden ser históricos es porque se dieron cuenta que la realidad era muy distinta a simplemente el voluntarismo desde la oposición, y segundo, a que se firme una constitución de acuerdo, con reglas, como hemos dicho acá, respetables y respetadas, en donde podamos constituirnos ahí para marcar nuestras diferencias en cómo ejecutar las distintas políticas públicas para alcanzar esos derechos sociales y no permanentemente discutir sobre si existen o no existen esos derechos, sobre si sacamos o no sacamos a los privados en salud, en educación, sobre si sacamos o no a las Fuerzas Armadas, a las policías. No, sino que darnos un marco en el cual podamos competir dentro de ese marco y no permanentemente tratar de estar cambiando las reglas. Así que yo creo que este 2023 va a ser, en lo económico, un año complejo. El gobierno va a tener que focalizar, cosa que nuevamente va a ser algo contradictorio con lo que hicieron en el pasado, ayudar a aquellas personas más vulnerables que, si no lo hace por la inflación y por el probable desempleo y falta de inversión, van a caer a la pobreza. Y sería súper complejo para un gobierno como este, que en su mandato aumente la pobreza y aumente la desigualdad. Ahora yo creo que lamentablemente eso va a ocurrir, particularmente por lo educativo y por la crisis mundial y por cosas, digamos, también internas. Entonces, van a tener que hacer más bien la política que desdeñaron en el pasado, pero que es la que les permite ir al rescate de lo urgente y también mantener esa llama de lo importante que es este acuerdo, que el presidente, por supuesto, que se arrima a que en eso sí que sí puedan no pasar desapercibidos en los libros de historia. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Tú querías decir algo, Pepe? Sí. Primero, Dele. Jackson sigue pegado, en verdad, a la idea de que el mundo comienza de alguna manera, algo comienza con él. Y dice específicamente que va a quedar en la historia como el gobierno que sentó las bases de un estado de bienestar. Como si no viniéramos instalando bases de estado de bienestar hace ya décadas. Claro. O sea, vivienda sin subsidio, acceso universal garantizado de garantías explícitas, la PGU, ¿para qué? La pensión garantizada, claro. ¿Ah? En fin. El pilar solidario en la época de Bachelet pilar también. Solidario. Bueno, ¿para qué hablar? ¿Ah? Pero, de alguna manera, él quiere sentirse como el demiurgo de un nuevo Chile. La verdad es que yo creo que ahí tendrían que hacerse coincidir discurso, tono y actitud entre el ministro Jackson y el presidente, que son cercanísimos, ¿ah? Pero yo creo que han evolucionado en direcciones opuestas, o uno no lo ha hecho y el otro sí. ¿Ah? Pepe, y una pregunta, algo que decía Jaime recién respecto a los 50 años del 11 de septiembre. Sí, ¿cómo lo ves tú eso? De eso te iba a hablar, porque esa va a ser la prueba final. ¿Ah? Porque un 11 de septiembre, como lo imaginaron seguramente algunos, ¿ah? Con una elección, un plebiscito de constitución de consenso 2 meses después, es completamente distinto a un 11 de septiembre, 50 años de 11 de septiembre, después de haber hecho una constitución para un nuevo país. ¿Ah?
O sea, yo diría que debieron haber cambiado de productora. Si es que ya la habían contratado, creo que es otra productora porque es otro enfoque, otros actores, otro tono, otro discurso. Entiendo que es más Pato bien, Fernández, ¿eh? Así que puede ser que hayan hecho ese cambio. muy bien, claro, porque obviamente es el reencuentro. Es el reencuentro en la condena a los derechos, la violación de los derechos humanos, es también la condena al término del diálogo y la intolerancia, en fin, es la condena a ir más allá de los instrumentos que entrega la democracia para resolver las crisis políticas, en fin. Y ahí, por supuesto, el gobierno habrá de buscar los acuerdos y los consensos sobre esas bases, y no los ejes divisorios, que podría haber sido, creo yo, entre una minoría, la que se pensaba que iba a ser heredero del apruebo o rechazo, digamos, o sea, con una constitución aprobada para un nuevo Chile por más del 60%, y por lo tanto tú, claro, tú tratas a una minoría de una manera distinta como tratas a una mayoría. ¿Ah? O más bien te comportas de manera distinta cuando eres minoría política y social. Porque el problema del gobierno es que el gobierno siempre fue minoría política. ¿Ah? De hecho, Claro. solo 37 diputados y 5 senadores propios, luego tuvo que ampliarse, pero tampoco consiguió la mayoría. ¿Ah? Ni en la Cámara ni en el Senado. Solo administrativa, con un par de aderezos, pero frágil. El problema es cuando la condición de la falta de mayoría política se amplifica y se reproduce en la falta de mayoría social. Cuando tú no tienes ni mayoría social ni mayoría política, es el peor de los mundos, porque cuando tú tienes mayoría social y minoría política, tú puedes presionar con tu mayoría social en favor de tus orientaciones. Pero el problema es cuando las orientaciones dominantes del programa y del gobierno se ponen en minoría. Claro. Que es claramente lo que le pasó. O sea, esa es la situación hoy día, claro. Eso es lo que quedó marcado después del 4 de septiembre, por supuesto. Ese es el tema. Oigan, como decíamos, este es el último capítulo del año, así que la próxima vez que nos veamos va a ser el próximo año, tal cual. Así es que aprovechamos de desearles que sea un buen fin de año, que lo pasen muy bien en el año nuevo, y nos reencontramos nosotros probablemente no el lunes 2, sino que el martes 3, ¿no? Pero el lunes 2 es feriado. Porque el lunes 2 es feriado. Así que nos reencontramos, amigos, que estén muy bien, un abrazo grande, y también a las personas que están con nosotros. Yo aprovecho de mandarle a todos también un abrazo de feliz Navidad y que tengan un buen 2023. Igualmente, me sumo. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.